aparatos. Tenemos que estar caminando en pro de eso. Que nuestra vida sea agradable al Señor como un perfume a sus pies. Tenemos que estar convencidos de eso, hermanos. Uno de los propósitos de la iglesia, lo he dicho muchas veces, es informar para formar y por ende transformar. Ese es el propósito de la iglesia. Informar para formar y por ende transformar. Por esta razón hemos estado desarrollando, o venimos desarrollando, un tema, una serie que yo he titulado Conociendo a Dios. Hemos hablado acerca de la fe, de la importancia de la fe. ¿Por qué la fe es tan importante en la vida de un creyente? No en la vida de un creyente, de cualquier persona. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Porque si no crees que Él existe, pues hombre, no vas a agradar al Señor y el Señor sabe cómo está tu corazón y las condiciones de tu vida. Es necesario que todo aquel que se acerca al Señor crea que Él existe y aparte de eso, crea que es galardonador, dice la palabra en el libro de Hebreos. Estuvimos viendo ejemplos de los grandes patriarcas de la fe. Esto es solamente, quiero poner en contexto el tema para que sepamos dónde vamos. Si no estás siguiendo la serie, pues te invito a que la veas. Hemos hablado de los patriarcas de la fe, estuvimos hablando de Abel, Enoc, Noé, estuvimos hablando también de Abraham, Sara, entre otros. Hemos empezado a tocar un poco el tema de Moisés. Y en mi último mensaje tuve la oportunidad de hablar acerca de Joab y su hermano, he olvidado el nombre, no es un nombre fácil, Joab y su hermano Abisaí. Estábamos hablando de una fe tremenda que estos dos varones tenían, afianzada en la palabra de Dios, afianzada en el Señor. En el momento de angustia, de tribulación, ¿qué hicieron? ¿Alguien se acuerda? Levantaron la mano y dijeron: por el Señor, por nuestro pueblo, por el Dios de Israel. Se enfrentaron a unos monstruos. Bueno, no eran unos monstruos, eran miles de soldados cargados de baterías, de carros, de ejércitos. Y ellos eran unos poquitos, eran los valientes de Israel. Y estos hombres, estos pueblos que eran sus contrarios, se esfumaron, se perdieron inmediatamente. Ni siquiera pudieron estrenar las espadas que les habían forjado para ese encuentro. Entonces, la fe de ellos nos enseña algo más, un tema que vamos a tratar más adelante, y es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Quién se acaba de enterar de eso? Espero no ver ninguna mano levantada, porque Dios es fiel. El Señor es fiel para aquellos que lo aman, para aquellos que le sirven, que le buscan, para aquellos que se esfuerzan por caminar con el Señor. Y digo para aquellos que se esfuerzan por caminar con Él, porque caminar al lado del Señor no es fácil, a pesar de que nos dice que su carga y su yugo no es pesado, es liviano. Pero no es fácil porque la carne de nosotros lucha contra las buenas costumbres del Espíritu que tenemos que implantar en nuestras vidas. Eso es la oración, la palabra de Dios, y poner en práctica todo lo que vemos. Es muy importante, hermanos, que si venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, estamos en la escuela bíblica, todo lo que aquí se dice quede consignado en nuestra cabeza y acá especialmente, en el corazón. Porque entonces aquí estamos viniendo a la iglesia. Ya dije muy claramente, la iglesia tiene como obligación informar para formar y transformar. Hoy en la escuela dominical, nuestra hermana Jimena hizo una pregunta tremenda. Dijo: pero bueno, ¿qué tema que estamos hablando? Pues tiene que ser una realidad en la vida de todo creyente. Estábamos hablando del amor. Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos que corresponden. Y ella decía: bueno, esto tiene que estar innato en todos nosotros. De pronto, para la vida de una persona que no es creyente, pues necesita saberlo. Lo que pasa, hermanos, es que lo dije cuando hablé acerca de Joab de Abisaí.
esta iglesia es como no una fortaleza, un batallón de reclutamiento. Voy a ponerlo así. Y lo pongo en estos términos porque estamos en pie de guerra, no lo olviden nunca. Aquí venimos a prepararnos, aquí venimos a instruirnos. Y el estudio bíblico que tuvimos la semana pasada, pues el pastor nos compartía, la hermana Katia nos compartía también una serie de cosas que para muchos nos pueden parecer un poco aterradores. Es el tema de la hechicería, la brujería y todo eso. Es necesario que estemos informados, que sepamos qué está pasando. Porque nosotros no somos hermanicos solamente de la Biblia debajo del brazo y todo muy bonito y todo muy hermoso. Porque entonces nos quedamos calentando la silla. Y ese no es nuestro propósito. Venimos, nos informan, nos forman con un carácter cristiano y salimos y transformamos. Porque los que allá afuera no saben, no conocen al Señor, necesitan de la palabra de Dios y Dios nos utiliza a nosotros como emisarios. Somos siervos del Señor. Apóstol no es otra cosa más que aquel que lleva el mensaje. No es una persona que tiene una silla especial en una mesa o la primera silla del templo. Es simplemente un mensajero de las buenas nuevas del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Aquí venimos a la iglesia a eso, a informarnos, para formarnos con carácter, para cuando se nos presenten allá afuera los adversarios, tengamos la fortaleza de decir, de enseñar, de reprender, de ayudar al necesitado. Esa es la misión de nuestra iglesia. Por eso es que hablamos algunas cosas acá. La recordamos. Contaba una historia hace no sé cuántas veces aquí en la iglesia y no quiero volverla a contar. Una vez más, de un hombre que lo invitaban a predicar y siempre llevaba con la misma predicación. Y lo invitaban y predicaba la misma cosa y la misma cosa. Y una vez le dijeron, pero hombre, ¿usted por qué siempre viene y predica lo mismo? Y dijeron, el pastor, el predicador aquel contestó, siempre predico lo mismo porque parece que a la gente no le queda la predicación en la cabeza. Entonces tengo necesidad de repetirlo, pero no es porque seamos necios, es porque tenemos una lucha grande, fuerte. Por eso tenemos que recurrir a la iglesia, a la palabra de Dios, a la oración. El texto base para hoy está en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículos del 30 al 37. Esta es una parábola que todos conocemos divinamente. Todos la hemos escuchado desde que éramos niños. Por eso quiero pedirle al Señor, antes de empezar con la predicación, quiero pedirle al Señor que nos dé revelación de su mensaje. El mismo texto que yo escuché ayer me puede dejar una enseñanza distinta el día de hoy. Yo quiero que Dios nos dé revelación con un tema que todos conocemos y que muchas veces podemos, esa ya me la conozco, no tengo necesidad de volverla a escuchar. ¿Qué? Claro que tiene necesidad, porque todos los días estamos pecando. El del tridente no duerme, el del tridente está vivo todo el tiempo. ¿Saben quién es el del tridente? ¿Verdad? No son los Maseratis. ¿No son los Maseratis los del tridente? Están despiertos. El enemigo, ese no duerme. Y entonces hace que un mensaje nos entre por aquí y salga, o que nos adormezca la cabeza. Y nos quedamos ahí como cristianos, que nos lleva a la ola, y hoy para allá y mañana acá. Y me duermo con mi obligación, con mi trabajo, con la honra que me dio el Señor, ese llamado. Vamos a orar, hermanos. Padre, te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Padre Dios Todopoderoso, quien ministra nuestras vidas, puede tocar nuestros corazones. Te rogamos, Señor, mis hermanos y yo, de común acuerdo, Padre, que tú nos reveles esta palabra el día de hoy.
Señor, sin ti no podemos. Una lectura que todos conocemos, que hemos repetido desde niños, que hasta se han hecho dichos populares de esto. Permítenos, Señor, que podamos ver el mensaje, el trasfondo de la enseñanza. Que no sea una lectura más, Dios. Hermoso Jesucristo, límpianos con tu sangre preciosa, Padre. Espíritu Santo de Dios, dirígenos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Decía la Escritura, empezando en el capítulo 25, que cierto día un experto de la ley, o sea, un hombre, un conocedor de la ley, actualmente serían los abogados, ¿verdad? Se acercó y le dijo al maestro: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo miró y le contestó: ¿cómo interpretas la ley? Tú como maestro, conocedor de la ley, doctor de la ley, ¿tú cómo interpretas la ley? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo, con toda tu alma, con toda tu mente, como a ti mismo. Se lo sabía de memoria, lo recitó, y Jesús le contestó: muy bien, correcto, haces bien, haz esto y vivirás, le dijo Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan lo que contestó el hombre? El hombre inmediatamente quiso justificar sus acciones y le preguntó: Maestro, ¿y quién es mi prójimo? Jesús conocía muy bien las intenciones de este hombre. Sabía muy bien de quién se trataba, conocía su corazón, como nos habló hoy el pastor. Conocía las intenciones del corazón. Porque podemos hacer muchas cosas. Lo enseñó el pastor, lo recordó. Muchas cosas. Ir, venir, quitar, poner, decir que amamos. Pero las intenciones del corazón, el único que las conoce es el Señor. Bueno, alguien más, porque siempre sabemos por qué hacemos algo. Siempre. Por eso dicen que nosotros mismos no nos engañamos. Bueno, hay veces que nos desconocemos. El único que nos conoce realmente a profundidad es el Señor. Y Él sí sabe por qué hacemos lo que hacemos. A Él no lo podemos engañar. Entonces, Jesús le respondió. Nuestro amado Jesús le respondió, le dijo: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron muerto, acostado al lado del camino. Entonces, un pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el cielo, cruzó al otro lado del camino y pasó de largo. Esta versión que tengo acá dice: por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. Hace énfasis en por casualidad. No hay casualidades, hermanos. Todo siempre lo dispone el Señor. Un sacerdote, los sacerdotes, tanto en aquel tiempo como en el día de hoy, los sacerdotes eran los encargados de todo lo que tenía que ver con la religiosidad, con el templo. Ellos eran los que hacían los sacrificios, celebraban hacían las celebraciones, celebraban todo lo que tuviera que ver con el templo. Aparentemente los sacerdotes estaban más cerca, estaban en más comunión con Dios. Y pasa este hombre por allí, lo ve y cambia de camino, se cruza para el otro lado. Me hace pensar muchas cosas, la actitud, se pasa para el otro lado. Pensemos un poquito. ¿Cuántas veces hemos querido no mirar la situación del hermano para no vernos comprometidos? Eso pasa. Y eso lo hacen los cristianos. Perdón, lo hacemos. Lo hacemos. Preferimos no saber para no vernos involucrados.
Y no es una actitud correcta. Fue lo que hizo aquel sacerdote. Aparentemente en conexión con Dios, aparentemente servidor, aparentemente encargado de llevar al pueblo a los pies de Dios. Pasó de largo. La siguiente dice, el siguiente versículo: de igual manera, un levita también llega al lugar y al ir y verle, pasa de largo. ¿Quiénes eran los levitas? En el libro de, en el libro de Deuteronomio me parece, se consagran los levitas y se nombra una cantidad de ellos, creo que son 24,000 o algo así, de los cuales más de la mitad estaban destinados a ser los funcionarios del tabernáculo. Ellos eran como los administradores. Dentro de esa cantidad había un grupo que eran legisladores de la ley, los levitas. Es decir, ellos tenían que juzgar y hacer cumplir la ley también. Conocedores de la ley. Dice que habían solamente 4,000 encargados de la alabanza y la adoración. Por eso nosotros tenemos levitas, pero se refiere a esos. Habían otros levitas, que eran los administradores del tabernáculo, y otros levitas, que eran los que se encargaban de hacer cumplir las leyes. Muy conocedor de las leyes era este levita, que iba caminando y encontró al hombre tirado en el piso, herido, maltratado. ¿Saben algo, hermanos? Cuando veo esto, me acuerdo que la ley no salva. Conocer una ley no te salva. Debemos pasarnos toda nuestra vida estudiando la palabra, conociéndola, que si no está revelada en nuestros corazones, probablemente no nos encontremos arriba el día del juicio. Y nos vamos a sorprender muchísimo. Vemos una persona que nunca nos lo imaginábamos y ¿cómo este llegó al cielo? Claro, si lo estuve juzgando de acuerdo a mi conocimiento de leyes y a mi poco entendimiento, pues me voy a sorprender. Pero ¿cómo? Este alcanzó la salvación. Y aquel que pregonaba, y aquel que decía, y que dictaba, y que ponía cargas pesadas sobre los otros, ese de pronto no lo encontramos. Porque no entró al reino de los cielos. No es la ley. No es la ley la que nos lleva al reino. Es que yo no vengo a abrogar la ley. Él se refería a morir en esa cruz. En el capítulo 11, el versículo 46 y el versículo de 46 al 52. Versículo 11, 46 y 52 dice: respondió uno de los maestros de la ley. Estoy hablando de maestros de la ley. Le dijo: maestro, cuando dices esto, también te refieres a nosotros. Porque era que Jesús le estaba hablando antes a los fariseos y a los escribas, que les dijo: hipócritas, hipócritas ustedes. Ponen una cantidad de pesos sobre la gente. Ni siquiera ustedes pueden llevarla en la cumplida. Entonces este hombre le dijo: perdón, un momentico, nosotros también nos incluyes a nosotros. Y Jesús le contestó: ay de vosotros, maestros de la ley, porque imponéis a los hombres cargas que no pueden llevar, pero vosotros mismos no las tocáis, ni aún con uno de vuestros. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, pero vuestros padres los mataron. Con eso sois testigos y consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, pero vosotros edificáis sus sepulcros. Por esto, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. De ellos mismos Dios manda gente. Pobre Juan, antes de que muriera, lo metieron en un caldero de aceite hirviendo
Dios, por gracia y por gloria del Señor, salió intacto. Entonces asustados y dijeron, uy, no se fritó. ¿Cómo nos deshacemos de esto? Lo desterraron a la isla de Patmos, ya solito. Resulta que fue una oportunidad que el Señor le dio para que escribiera el Apocalipsis. Elementos del Señor, siervos del Señor. El versículo 34, perdón, vamos al versículo 33. Entonces pasó un samaritano, despreciado, el hombre sintió compasión de él. ¿Quiénes son los samaritanos? Aquí les leí más. Voy a leerlo en esta versión. Dice: pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos, descendientes de los judíos. Después de la diáspora, después de que pudieron regresar a la tierra los judíos, unos de ellos se quedaron a donde fueron exiliados. Y ellos allí conocieron otras personas y se relacionaron con ellas. Tuvieron hijos y esos hijos eran los llamados samaritanos, descendientes de judíos, pero los judíos los despreciaban, decían que eran impuros. Es muy interesante, hermano, que el Señor Jesucristo en dos enseñanzas, la de los samaritanos, dice que los samaritanos eran despreciados en su propia casa, despreciados. Cristo fue despreciado. Resulta que este hombre, que era despreciado, que era desechado, que era considerado indigno, se acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Con aceite de oliva. El vino representa la sangre de nuestro Señor. Pero quiero que veamos el ejemplo que utiliza Jesucristo con este maestro. Cuando hablamos del samaritano, hablamos de una acción buena, pero realmente estamos describiendo la salvación. Realmente estamos hablando del acto de salvación que tuvo Jesucristo. Lavó las heridas del hombre que estaba en el piso con vino. Y después el aceite de Dios. Dice así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan 15, versículo 3. Dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué pongo por qué cito esta alusiva al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo de Dios es un bálsamo. Si escuchamos la lectura que acabo de hacer, nos dice que es a través del Espíritu Santo de Dios que Él nos hará saber sus designios.
nos hará entender. Por eso le pedimos al Señor que nos guiara hace un momento. Nos ha lavado con su sangre, nos cura las heridas con su sangre y después nos pone su Espíritu Santo para aliviarnos. La parte que sigue me gusta muchísimo. En el versículo 34 dice: luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento en donde cuidó de él. Este es un ejemplo maravilloso, hermanos, de lo que es la sustitución. ¿Alguien sabe lo que es la sustitución? Claro que lo sabemos. Y si no lo sabemos, pues vamos a aprenderlo. La sustitución es el pago que pagó Jesucristo por nosotros. Es decir, los que teníamos que ser crucificados éramos nosotros, no Jesucristo. Jesucristo dejó su condición de Dios para hacerse hombre y recibir los azotes que yo me merecía. Puso sus pies por los míos. Las manos que tenían que ser atravesadas eran las mías y no las de Jesucristo. Por eso dije que es el mejor ejemplo de sustitución. El samaritano levanta a ese hombre, se baja de su cabalgadura, se baja y sube al hombre la cabalgadura y el samaritano sigue caminando. Baja en el burro o en el caballo. Bueno, dice. ¿Qué ejemplo tan tremendo? Somos nosotros, gracias al día de hoy, heredamos el reino de los cielos. El que estuvo en el patíbulo fue Jesucristo. Yo estaba 2 esquinas en Hermanos, una vez saltando en un lugar me clavé una en la silla. Y si estamos por ahí de pronto pasamos, nos damos en la cabeza. Duele, ¿verdad? ¿Cuántas espinas tendría esa corona? ¿Qué? ¿No me tocaba a mí? Y si nos cortamos un poquito más, con un corta uñas, estoy diciendo que estos son muy comunes, duele, ¿verdad? No me puedo ni imaginar lo que es cortarse una mano. El patíbulo, al que le tocaba, al que le correspondía ese patíbulo, era a mí, no a Jesús. Pero esa es la obra de la sustitución. Después dice, versículo 35, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, los gastos superan la cantidad, que pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¿A qué le suena esto? Estamos hablando de Jesucristo con lo que sucede el día de hoy, ¿verdad? De que yo era el que tenía que estar en el patíbulo, no el maestro. ¿Quiénes creen ustedes que son los del mesón? Voy a repetir. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada, y le dijo: de este hombre, si los gastos superan la cantidad, pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Posada. Nadie se moja. La posada. Son los que venimos. Nos da de cuidar a los enfermos, somos cristianos. El que provee el sostenimiento de este templo, dice, pero realmente nunca deja de proveernos para el sostenimiento de su casa. Y por como nuestros muchachos, nuestros niños, todos ustedes, hermanos, que compartimos la palabra, somos trabajadores de la posada. ¿Dónde están nuestros enfermos? ¿Dónde están nuestros enfermos? Mis hermanos, yo les tengo noticias.
El mundo está lleno de enfermos. El mundo está lleno de sacerdotes, levitas. Lo voy a poner en otras palabras. Maltratados, asaltantes e indiferentes. Los enfermos son los maltratados. El mundo está lleno de niños violados. Eso sí los despertó, ¿verdad? El mundo está lleno de gente depresiva, de gente maltratada, de gente olvidada. Me acaba de venir algo al corazón cuando dije eso. Creo que a veces me demoro mucho en llamar a mi madre. Hablo con ella todas las semanas. Y hay veces, por los afanes o por las cargas que tengo, por mis obligaciones, se me pasa el detalle de coger el teléfono y hola mamá, ¿cómo estás? Y estoy acá predicando. Y fallo en eso. Pero pues tiene corrección. Porque este mensaje también es para mí. Me imagino que ustedes, cada quien se está poniendo en el papel de sacerdote, ¿verdad? Porque todos los que estamos acá somos cristianos y decimos que conocemos la palabra de Dios, pero todos cojeamos de alguna pata, ¿verdad? Y si no es así, pues perdónenme, soy pecador. Pero creo que todos cojeamos de algo. Y somos cristianos. Así que algo de sacerdotes tenemos. ¿Ustedes creen que tendremos algo de levitas? Los levitas son los indiferentes, los que conocen la ley, los que de pronto son bastante, somos, porque hay veces con mis hijas soy bastante. ¿Y dónde queda la misericordia? ¿Tendremos levitas, hermanos? Nadie levante la mano, porque sí. Pero todos somos conscientes de nuestras faltas. Y no estoy acá atacando ni juzgando a nadie. Solamente estoy tratando de que un mensaje tan conocido que está aquí se nos revele aquí. Porque para eso estamos siendo llamados a ser imitadores de Cristo. Ahí donde estamos, ¿cuáles son nuestras fallas? Ahí donde estamos, soy un levita. Soy indiferente ante el dolor de los demás. No creo que seamos de los maltratadores, pero maltratadores abundan. Abundan. Y tenemos que hacer algo. Porque si ayer violaron, hoy también vuelven a hacerlo. Que si tenemos que ir por ahí pendientes a ver dónde hay un grito, sí, claro que sí. Porque yo no puedo estar pasando o saliendo del centro comercial con mi familia en mi coche y de pronto escucho gritos por allá a lo lejos y sigo mi camino y escucho más gritos. Y conmigo no es, subo la ventana y más gritos y saco mi coche del parque y me voy. Eso es ser indiferente. De pronto, si prestar atención, podría yo ver qué pasa. Y si no soy lo suficientemente grande, pues no puedo estar más duro. ¡Policía! Está mal que le enseñes eso a mis hijos en el colegio. Siempre vengo con lo mismo porque es que se están... Mi mamá tiene una palabra, no puedo decir, dice petaquear. Destruir. Están destruyendo nuestra sociedad. Podemos ser indiferentes. Siempre vuelvo con lo mismo. Nosotros tenemos que formarnos para transformar. ¿No lo creen ustedes? ¿No lo creen ustedes? ¿No lo sienten así? Ser cristianos de domingo solamente. Margarita me enseñó que caminaban así con un libro negro y los llamaban los del libro, ¿verdad, Margarita?
los llamaban los del libro. Antiguamente, mucho más atrás, los del camino. Pero habían otros hermanos, como Lucas, que se metió en la cárcel a llevar comida, a acompañar, a ayudar, a pesar de que eran perseguidos. No tenían temor. ¿Qué cristianos somos? Hemos hablado de de los maltratadores, que son los ladrones, de los sacerdotes, de los indiferentes. Y los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son los siervos. Los que dicen, esto es mío, pero si tú lo necesitas, yo te lo dejo. Ese es el samaritano. El samaritano es el que dice, esta es mi cabalgadura, pero tú necesitas ser transportado, utilízala. Ese es el samaritano. El que se quita de él y da al otro. ¿Qué tan buenos samaritanos somos? Nadie tiene que contestar, simplemente pensémoslo. Que si vine con la decisión de que salgamos de esta iglesia al día de hoy distintos a como llegamos, sí, Señor. Esa es mi intención el día de hoy. Que salgamos conscientes de quiénes somos, de a qué hemos sido llamados, cuál es el propósito de nuestras vidas, quién es el que pagó el precio en la cruz por mí, a quién sirvo. No voy a mencionar nombres, pero escuché de un niño que tiene muchísimos talentos. Él estaba rogando al Señor porque le diera dirección en su vida, para saber a qué iba a dedicar su vida al servicio de los demás. Qué tremendo, ¿no? Es un ejemplo a seguir. La misericordia es el paso de la compasión. Acción. Misericordia es compasión en acción. No es solamente dolerme por el dolor ajeno, por la necesidad del otro. Es ir un poco más allá. Es meter las manos, ensuciarme y ayudar. Es Jesucristo. Estábamos perdidos, no teníamos salvación, éramos desecho. Heme aquí, Señor. Dice que corrían gotas de sangre porque la angustia era tal. Señor, aparta de mí esta copa si es posible. No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el ser el del patíbulo y no nosotros. Cuando adoptamos la misericordia y la hacemos parte de nuestras vidas, comenzamos a parecernos más y más a Dios. Quien no entiende de pronto podrá decir, bueno, eso es muy difícil. Es que estamos llamados a parecernos a Dios, ¿sabían? Capítulo 1, dice así: sean imitadores de Dios como hijos amados.
Y de hecho, en la primera de Pedro, capítulo 16, escrito está, sed santos, santo. Nos exhorta a imitarlo, nos exhorta a la santidad. Eso es imitar a Dios. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Pensemos, reflexionemos. Esta semana que acaba de terminar, pensemos. Si en algo y no hemos tenido el chance de decirle, Señor, perdóname, no es un mal momento para hacerlo. Ahí nosotros estamos. Señor, ¿en qué me equivoqué? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este versículo lo han utilizado de mala manera muchísimas veces. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y cuando digo que lo han utilizado de mala manera, es fácil explicarlo. Porque dicen que si yo soy misericordioso, va a haber misericordia de mí. No, no es así. Yo obro con misericordia porque Él tuvo misericordia de mí. Y solo aquel que ha probado la misericordia puede dar misericordia. Pero nosotros la hemos probado, todos nosotros la conocemos. Él tuvo misericordia de nosotros. No podemos negarnos a tender una mano física o una mano espiritual. La física es fácil de entenderlo, hacer algo por los demás. La espiritual es dar lo que por gracia hemos recibido. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Si yo considero que el Señor sea de mí y a través de su palabra ha transformado mi vida, mi obligación es, gracia, dar lo que por gracia yo recibí. El mensaje de la salvación. El mensaje que nos aliente y que nos aviva.